Muy buenos días, compañeros. El día de hoy hablaremos de la deflación con Lorena Cordero, Paula Toledo, Sandra Serrano y su presentadora Chelsea Muñoz. La deflación es la caída generalizada y prolongada de los precios de bienes y servicios en un país. Se produce como consecuencia de una fuerte crisis económica. Para que se considere que en un país hay deflación, debe haber registrado como mínimo 2 semestres consecutivos de rebajas en los precios. La deflación viene provocada fundamentalmente por dos causas: insuficiencia de demanda, que poca gente quiere comprar el producto, y exceso de oferta, que se entiende como una gran cantidad de este producto. En ambos casos se influye en cómo las empresas bajan sus precios por obtener un mayor interés por parte de los clientes. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la inflación y la deflación son cosas totalmente diferentes. En resumen, la inflación, los precios suben, y en la deflación, los precios bajan. ¿Cómo podemos medir la deflación? La deflación la medimos con el IPC, índice de precios de consumo, o sea, se forma una cesta de la compra donde se incluyen los bienes y servicios de las familias en un determinado periodo de tiempo. El resultado de comparar el precio total de esa cesta en dos momentos diferentes es la variación IPC. Si esta nos arroja una tasa negativa, estamos en una situación deflacionista. Por otro lado, técnicamente es una herramienta que presenta carencias, ya que no incluye todos los elementos que hacen parte de una economía, sino simplemente el consumo de las familias de bienes y servicios. Una de las consecuencias de la deflación es la bajada de sueldos y el aumento del desempleo, que conlleva el descenso del consumo, agravando las situaciones de las empresas. Por este motivo, las empresas tienen que bajar costos o cerrar. Resumiendo, la deflación es vista como un círculo vicioso, dado que disminuye la demanda, bajan los precios, las empresas venden menos y al ser menores sus ingresos se ven obligados a realizar ajustes internos como el recorte de personal, conllevando a que haya una menor renta y disminuya el consumo, y al haber una caída del consumo vuelve a disminuir la demanda. Es por eso que algunas medidas que se pueden adoptar para frenar la deflación son políticas monetarias y políticas fiscales. Las políticas monetarias consisten en 1. Disminuir el valor del dinero, es decir, la devaluación de la moneda, con el fin de que haya mayor exportación de productos y mayor ingreso de turistas, para lo cual a nivel nacional se debe colocar más dinero en circulación y complementarlo con la disminución de la tasa de interés, consiguiendo que no sea rentable tener el dinero ahorrado, sino que incentive el crédito de consumo y de inversión, reactivando de esta forma la demanda. Políticas fiscales. Conducir una política fiscal de tipo expansiva consiste en aumentar el gasto público, generando empleos y disminuir la presión fiscal, es decir, reducir los impuestos para que las empresas puedan contar con más recursos para invertir y la población tenga más renta disponible. Sin embargo, al momento de adaptar estas medidas se pueden presentar algunas dificultades, dado que, por ejemplo, la rebaja de impuestos implica ciertamente un aumento del dinero disponible para las empresas y los particulares, pero también supone un menor ingreso en las arcas públicas, y con esas disminuciones en los recursos públicos difícilmente se pueden llevar a cabo políticas que conlleven aumento del gasto para elevar la demanda de bienes y servicios. Como vemos, las medidas vistas no son fáciles de aplicar, y de ahí la dificultad de salir de ese círculo vicioso llamado deflación. Ahora veamos cómo afecta la deflación en la economía desde la capacidad de ahorro e inversiones. Tenemos la deflación y los ahorros. Aquí hablamos de esos ahorros que están depositados en el banco y que no están invertidos en ningún activo financiero. Por lo tanto, si una persona ha sido conservadora y ha decidido dejar su dinero en el banco, ahora ese dinero tendrá más valor que antes. Continuamos con la deflación y las inversiones. Aquí encontramos la renta variable en épocas de deflación, que son todos aquellos activos que cotizan en bolsa como acciones, fondos de inversión, ETF, que son fondos de inversión cotizados, entre otros. Debemos tener en cuenta que estar invertido en acciones de empresas del país en deflación será una mala inversión, ya que se encuentran con una fuerte disminución de las ventas. Por eso se recomienda invertir en acciones internacionales, ETF de acciones internacionales, ETF sobre bonos y letras del Estado, y en general invertir siempre que sea posible en activos financieros fuera del país que se encuentran en deflación.
También encontramos la renta fija en épocas de deflación, donde es una buena opción. En este caso se puede invertir en bonos del Estado, donde es beneficiosa para los prestamistas, y los depósitos, donde estos nos aseguran un tipo de interés elevado durante varios años, superando así el periodo deflacionista. Ahora bien, nuestra situación actual nos permite analizar el punto de partida de este fenómeno, como nuestro conocimiento de la realidad de hoy, que se resume a una economía en crisis, ya que la demanda es poca y que ha ocasionado que dentro del proceso económico pierda su valor al prácticamente regalar sus precios por la desesperación de afrontar y sobrevivir a los cambios bruscos. Y aunque el gobierno crea estrategias de préstamos y apoyos monetarios, genera de igual manera una contrapartida negativa al afectar a todos los stakeholders de la economía, iniciando por los productores hasta el cliente y finalmente a un país entero.